Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23-24. Capítulo 3. Adoración. El banquete del hedonismo cristiano. Cazador de almas. A veces hay que impresionar a los durmientes espirituales. Si quieres que escuchen lo que tienes que decirles, puede que hasta tengas que escandalizarlos. Jesús es especialmente bueno en esto. Cuando quiere enseñarnos algo acerca de la adoración, utiliza a una prostituta. Ve, llama a tu marido, le dice a la mujer samaritana. No tengo marido, le responde ella. Bien has dicho, dice Jesús, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ella queda impresionada. Nosotros nos quedamos impresionados. Pero Jesús simplemente se sienta allí, en la boca del pozo, con los brazos cruzados, mirando a la mujer con ojos penetrantes, preparado para enseñarnos algo acerca de la adoración. Lo primero que aprendemos es que la adoración tiene que ver con la vida real. No es un interludio mítico tras una semana de realidad. La adoración tiene que ver con el adulterio, el hambre y los conflictos raciales. Jesús tiene los huesos fatigados por el viaje. Tiene calor y sed. Entonces toma una decisión, sí, aún ahora, justo ahora, buscaré a alguien que adore al Padre, a una mujer adúltera. Le mostraré a mis discípulos cómo mi Padre busca adoración en medio de la vida real de aquel que parece menos valioso. Ella es samaritana. Es una mujer. Es una ramera. Sí, les mostraré un par de cosas acerca de cómo conseguir verdaderos adoradores a partir de la honorable cosecha de prostitutas de Samaria. Volvamos al comienzo de la historia. A Jesús le era necesario pasar por Samaria en su camino a Galilea. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, Juan 4, 4-6. Los samaritanos eran supervivientes del reino judío del norte que se habían mezclado con extranjeros después de que los jefes y nobles fueran llevados al exilio en el año 722 AE. Habían construido un lugar especial para adorar en su monte Gerizim. Rechazaban todo el Antiguo Testamento salvo su propia versión de los 5 primeros libros de Moisés. Su animosidad hacia los judíos, como Jesús, contaba con siglos de antigüedad. Jesús trata de provocarla, se sienta y le pide de beber. La mujer se sorprende de que Jesús le dirija la palabra, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? En vez de responderla directamente, Jesús acrecienta su sorpresa. Le dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Lo realmente sorprendente no era que él le pidiera de beber, sino que no se lo pidiera a ella. Él era el agua viva a la que denomina don de Dios. Pero la mujer no lo entiende muy bien. Se limita a decir, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Aún no está en la onda de Dios. Así que de nuevo Jesús eleva el listón de su sorpresa, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo sorprendente no es que pueda darle agua sin tener nada para sacarla, sino que su agua satisface eternamente. Aún más, cuando la bebes, tu alma se transforma en una fuente. Es agua milagrosa, se entierra en un alma arenosa y brota una fuente de vida. ¿Qué significa todo esto? La ley del sabio es manantial de vida, dice Proverbios 23:14. Quizá, por tanto, Jesús quisiera decir que su enseñanza es una fuente de vida. Cuando las personas sedientas beben de ella, reviven y le dan a otros. ¿No dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, Juan 6:63? Pero el paralelo más cercano a la imagen de un alma que se convierte en una fuente está en Juan 7:37-39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Por tanto, el agua que proporciona Jesús es el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu de Dios en tu vida acaba con la frustración del alma sedienta y se transforma en una fuente donde otros pueden encontrar vida. Pero probablemente ambos significados sean ciertos. Tanto la enseñanza de Jesús como la del Espíritu Santo satisfacen los anhelos de nuestras almas y nos convierten en fuentes para otros. Jesús mantiene la palabra y el Espíritu unidos.
Por ejemplo, en Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La obra del Espíritu de Cristo es hacer que la palabra de Cristo sea clara y satisfaga el alma. El agua ofrecida a la adúltera samaritana era la palabra de verdad y el poder del Espíritu. Cuando vamos a Cristo para beber, lo que bebemos es verdad, no una verdad seca, sin vida y sin poder, sino una verdad empapada del Espíritu de Dios dador de vida. La palabra de la promesa y el poder del Espíritu son el agua viva ofrecida a la prostituta samaritana. Pero una vez más la mujer no capta la idea. No es capaz de ir más allá de los 5 sentidos. Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Más ojo con dejar por imposibles a las personas demasiado pronto. Jesús ha puesto sus ojos salvadores en esta mujer. Pretende crear una adoradora de Dios en espíritu y en verdad. Así que ahora apunta a lo más sensible y vulnerable en la vida de alguien. Ve, llama a tu marido. El camino más directo al corazón es a través de una herida. ¿Por qué Jesús saca a la luz de esta manera la vida íntima de la mujer? Porque había dicho en Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El pecado oculto no permite que veamos la luz de Cristo. El pecado es como la lepra espiritual. Amortigua los sentidos espirituales, de manera que rasga el alma a jirones y ni siquiera se siente. Pero Cristo deja al descubierto su lepra espiritual. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, observemos la reacción universal de alguien que trata de ocultar su culpa. Tiene que admitir que él tiene un conocimiento extraordinario. Señor, me parece que tú eres profeta. Pero en vez de ir en la dirección que él le indica, trata de desviar la cuestión hacia una controversia académica. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál es tu postura al respecto? Un animal atrapado morderá su propia pierna con tal de escapar. Un pecador atrapado atentará contra su propia mente y quebrantará las reglas de la lógica. Ya que estamos hablando de mi adulterio, ¿cuál es tu postura acerca de dónde se debe adorar? Esta es la doble conversación evasiva típica de los pecadores que se ven atrapados. Pero el gran cazador de almas no se desanima fácilmente. No insiste en que ella vuelva al camino. La seguirá en su andarse por las ramas. O podemos decir que da una vuelta por los alrededores y la espera mientras ella saca el tema de la adoración. Él no vuelve al tema del adulterio. Era una puñalada contra la puerta sellada de su corazón. Pero ahora ha entrado en él y está dispuesto a tratar el tema de la adoración. Ella planteó la cuestión de dónde se debe adorar. Jesús responde diciendo, esa controversia no se puede comparar en importancia con la cuestión de cómo y a quién adoramos. Primero dirige su atención al cómo. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, no te quedes atascada en el lodo de las controversias no esenciales. Es posible adorar a Dios en vano tanto en vuestro lugar como en el nuestro. ¿No dijo Dios que este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Isaías 29:13. La cuestión no es dónde, sino cómo. Después dirige su atención hacia él, ¿a quién? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adorarnos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Son palabras nada amistosas. Pero cuando están en juego la vida y la muerte, se llega a un punto en que hay que dejar las cosas claras, como cuando hay que decirle a una persona con una enfermedad pulmonar que deje de fumar. Los samaritanos rechazaban todo el Antiguo Testamento excepto su propia versión de los primeros 5 libros. Su conocimiento de Dios era deficiente. Por tanto, Jesús le dice que la adoración de los samaritanos es deficiente. Es importante conocer a aquel a quien adoras. Lo que tiene verdadera importancia es saber cómo y a quién, no dónde. La adoración debe ser vital y verdadera en el corazón, y la adoración debe descansar en un conocimiento verdadero de Dios. Tiene que haber espíritu y tiene que haber verdad. Así que Jesús dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Las dos palabras, espíritu y verdad, corresponden a cómo y a quién hay que adorar. Adorar en espíritu es lo contrario de adorar de formas meramente externas. Es lo contrario del formalismo vacío y el tradicionalismo. Adorar en verdad es lo opuesto de adorar basándose en una idea inapropiada de Dios. La adoración debe incluir al corazón y a la cabeza. En la adoración se deben implicar las emociones y el pensamiento. La verdad sin emoción produce ortodoxia muerta y una iglesia llena, o medio llena, de admiradores artificiales, como personas que escriben tarjetas de cumpleaños genéricas para ganarse la vida.
Por otro lado, la emoción sin la verdad produce delirio vacío y cultiva personas poco profundas que rehúsan la disciplina del pensamiento riguroso. Pero la verdadera adoración procede de personas que son profundamente emocionales y a la vez aman la doctrina sana y profunda. Un gran afecto a Dios arraigado en la verdad son los huesos y la médula de la adoración bíblica. Quizá podamos reunir estas cosas en el cuadro siguiente: el aceite de la adoración es la verdad de Dios, el horno de la adoración es el espíritu del hombre, y el calor de la adoración son las inclinaciones vitales de la reverencia, la contrición, la confianza, la gratitud y el gozo. Pero falta algo en este cuadro. Hay horno, aceite y calor, pero no fuego. El aceite de la verdad en el horno de nuestro espíritu no produce de forma automática el calor de la adoración. Tiene que haber ignición y fuego. Eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, algunos intérpretes lo toman como una referencia al Espíritu Santo. Yo lo he tomado en referencia a nuestro espíritu. Pero puede que estas dos interpretaciones vayan unidas en la mente de Jesús. En Juan 3:6 Jesús conecta el Espíritu de Dios y nuestro espíritu de una forma evidente. Dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, hasta que el Espíritu Santo aviva nuestro espíritu con la llama de la vida, nuestro espíritu está tan muerto e insensible que ni siquiera se puede denominar espíritu. Solo lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Así que, cuando Jesús dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre, en espíritu, tiene que referirse a que la verdadera adoración procede solo de espíritus que están vivos y son sensibles por el avivamiento del Espíritu de Dios. Ahora podemos completar nuestro cuadro. El aceite de la adoración es una verdadera visión de la grandeza de Dios. El fuego que hace que el aceite se caliente es el avivamiento del Espíritu Santo. El horno avivado y calentado por la llama de la verdad es nuestro espíritu renovado, y el calor que resulta de nuestras emociones es la adoración poderosa, que hace surgir la confesión, los anhelos, las aclamaciones, las lágrimas, los cánticos, los gritos, las cabezas inclinadas, las manos levantadas y las vidas obedientes. Ahora volvamos a Samaria por un momento. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Jesús había estado solo con la mujer junto al pozo. Cuando los discípulos volvieron, le ofrecieron la comida a Jesús. Pero hizo con ellos lo mismo que había hecho con la mujer, pasó del tema de la comida al tema de la fe. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús había estado comiendo todo el tiempo que habían estado fuera. Pero, ¿qué? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y cuál es la obra del Padre? El Padre busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. En toda la conversación entre Jesús y la samaritana adúltera, Dios está obrando para crear un adorador genuino. Entonces Jesús aplica el episodio a los discípulos y a nosotros. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Está diciendo, hay una blanca cosecha de prostitutas en Samaria. Acabo de transformar a una en adoradora de Dios. Para eso me envió el Padre, y para eso os envío yo. Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí tenemos la ciudad de Sicar blanca para la siega. Si amáis la gloria de Dios, disponeos a cosechar. Cristo nos ha dejado un curso sobre la adoración en el resto de este capítulo. ¿Qué es verdaderamente adorar en espíritu y en verdad? ¿Cuál es la respuesta del espíritu del hombre avivada por el espíritu? ¿Qué relación hay entre la verdad y esta experiencia? Ese es nuestro plan, considerar con especial cuidado la naturaleza de la adoración como un asunto del corazón y después como un asunto de la mente. Después, al final, consideraremos brevemente la forma externa de la adoración. Un asunto del corazón. Casi todos estarían de acuerdo en que la adoración bíblica tiene que ver con alguna clase de acto externo. La misma palabra en hebreo significa doblegarse. Adorar es doblegarse, levantar las manos, orar, cantar, recitar, predicar, llevar a cabo rituales alimenticios o de limpieza, obedecer, etc. Pero lo asombroso es que todas estas cosas se pueden hacer en vano. Pueden ser inútiles, carentes de sentido y vacías. Esto es lo que Jesús advierte en Mateo 15, 8-9, cuando hunde a los fariseos con la palabra de Dios de Isaías 29 horas y 13 minutos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, adoran, en la versión RV. En primer lugar, notemos que el paralelismo entre las frases, me honran y me adoran, muestra que la adoración es en esencia una forma de honrar a Dios. Por supuesto, eso no significa hacerle honorable o incrementar su honor. Significa reconocerlo, sentir la dignidad de ello y atribuírselo a él en las formas apropiadas a su carácter.
Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Yahvé, oh familias de los pueblos, dad a Yahvé la gloria y el poder, dad a Yahvé la honra debida a su nombre. Salmo 96, 6-8. Así que lo primero que hay que ver en las palabras de Jesús es que la adoración es una forma de devolverle a Dios con alegría el reflejo del resplandor de su verdadera valía. La razón para decir, con alegría, es que aún las montañas y los árboles le devuelven a Dios el reflejo del resplandor de su valía. Alabad a Yahvé desde la tierra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Salmo 148, 7-9. Pero este reflejo de la gloria de Dios en la naturaleza no es consciente. Las montañas y los collados no adoran a Dios voluntariamente. En toda la tierra, solo los seres humanos tienen esa capacidad única. Aunque no reflejemos la gloria de Dios con alegría en adoración, no obstante reflejaremos la gloria de su justicia en nuestra condenación. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Salmo 76 horas y 10 minutos. Pero este reflejo involuntario del resplandor de la valía de Dios no es adoración. Por tanto, es necesario definir la adoración no solo como una forma de devolver a Dios el reflejo del resplandor de su verdadera valía, sino, más exactamente, como una forma de hacerlo con alegría. La palabra, con alegría, es susceptible de ser malinterpretada porque, como veremos en un momento, la adoración a veces incluye contrición y quebranto, cosas que normalmente no asociamos a la alegría. Pero mantengo esa palabra porque si decimos solo, por ejemplo, que la adoración es una forma voluntaria de devolver a Dios el reflejo del resplandor de su verdadera valía, estamos en la antesala de un malentendido aún mayor, es decir, de pensar que se puede tener la voluntad de adorar cuando el corazón no tiene un verdadero deseo, o, como dijo Jesús, cuando el corazón está lejos de Dios. Más aún, supongo que veremos que en la contrición bíblica genuina hay al menos una semilla de alegría que procede del despertar de la esperanza en que Dios vivifica el corazón de los quebrantados. Isaías 57 horas y 15 minutos. Esto nos conduce a la segunda cosa que podemos ver en Mateo 15:8, es posible adorar a Dios en vano. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Un acto de adoración es vano e inútil cuando no procede del corazón. Esto implican las palabras de Jesús a la adúltera samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Ahora, ¿cuál es esta experiencia del espíritu? ¿Qué pasa en el corazón cuando la adoración no es en vano? Es más que un acto de mera fuerza de voluntad. Todos los actos externos de adoración son llevados a cabo por actos de la voluntad. Pero eso no los convierte en auténticos. La voluntad puede estar presente, por muchas razones, sin que el corazón esté comprometido, o, como dijo Jesús, estando lejos. El compromiso del corazón en la adoración es la vivificación de los sentimientos y de las emociones e inclinaciones del corazón. Cuando los sentimientos hacia Dios están muertos, la adoración está muerta. Ahora seamos específicos. ¿Qué son estos sentimientos o inclinaciones que convierten los actos externos en actos de adoración auténticos? Para responder, volvamos al libro inspirado de adoración, a los Salmos. Puede que en algún momento se apodere del corazón un conjunto de diferentes inclinaciones entrelazadas, por lo que la amplitud y el orden de la lista siguiente no pretende limitar las posibilidades de placer en el corazón de alguien. Quizá la primera respuesta del corazón al ver la santidad majestuosa de Dios sea el silencio aturdido. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46 horas y 10 minutos. Yahvé está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. En el silencio se eleva un sentido de temor reverencial y asombro ante las tremendas dimensiones de Dios. Tema a Yahvé toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Salmo 32:8. Y, puesto que todos somos pecadores, hay en nuestra reverencia un temor santo al poder de la justicia de Dios. A Yahvé de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Isaías 8:13. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Salmo 5:7. Pero este temor no es un miedo paralizante lleno de resentimiento contra la autoridad absoluta de Dios. Encuentra descanso en el quebranto, la contrición y el lamento por nuestra impiedad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Salmo 51 horas y 17 minutos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57 horas y 15 minutos. Mezclado con el sentimiento de quebranto y contrición genuino surge la sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1, 2. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 25-26. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63, 1. Dios no deja sin respuesta los anhelos arrepentidos del alma. Viene y levanta la carga del pecado, y llena nuestro corazón de alegría y gratitud. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yahvé Dios mío, te alabaré para siempre. Salmo 30, 11-12. Pero nuestro gozo no surge solo de mirar atrás con gratitud. También de mirar hacia adelante con esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 5. Esperé yo a Yahvé, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Salmo 130, 5. Al final, el corazón anhela no un Dios que otorgue buenos regalos, sino a Dios mismo. Verle, conocerle y estar en su presencia es la fiesta final del alma. Este es el fin de la búsqueda. Las palabras fallan. Le llamamos placer, gozo, deleite. Pero son términos muy limitados para una experiencia tan indescriptible. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Salmo 27, 4. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. Deleítate a sí mismo en Yahvé. Salmo 37, 4. Algunas de las inclinaciones del corazón hacen que la adoración no sea en vano. La adoración es una forma de devolverle a Dios con alegría el reflejo del resplandor de su verdadera valía. No es un mero acto de la fuerza de voluntad por medio de la cual llevamos a cabo obras externas. Si el corazón no participa, no estaremos adorando verdaderamente. Si el corazón se involucra en la adoración, se produce la vivificación de los sentimientos y las emociones. Si los sentimientos del corazón están muertos, la adoración está muerta. La verdadera adoración debe incluir sentimientos internos que reflejen el valor de la gloria de Dios. Si no fuera así, la palabra hipócrita no tendría sentido. Pero resulta que existe algo llamado hipocresía, realizar actos externos, como cantar, orar, dar, recitar, que muestran tendencias del corazón que en realidad no están en él. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La adoración como un fin en sí. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para el banquete de la adoración? Sorprendentemente, implica que la adoración es un fin en sí misma. No participamos de un banquete como un medio para algo más. Si lo que transforma el ritual externo en adoración auténtica es el avivamiento de las emociones del corazón, entonces la verdadera adoración no puede ser un medio para alguna otra experiencia. Los sentimientos no son así. Los sentimientos genuinos del corazón no se pueden considerar escalones para llegar a otra cosa. Por ejemplo, mi cuñado me telefoneó desde muy lejos en 1974 para decirme que mi madre acababa de morir. Recuerdo su voz rota cuando mi esposa me pasó el teléfono. Johnny, soy Bob, tengo malas noticias. Tus padres han tenido un accidente grave en el autocar. Tu madre no lo ha superado y papá está malherido. Una cosa es cierta. Cuando escucho noticias así no me siento y digo, ¿con qué fin voy a lamentarme? Cuando quité a mi hijo pequeño de mis rodillas, se lo di a mi esposa y me fui al cuarto para estar solo. No dije, ¿qué buen propósito voy a conseguir si lloro durante la próxima media hora? El sentimiento de tristeza es un fin en sí mismo, en lo que respecta a mi motivación consciente. Eso es así de forma espontánea. No se lleva a cabo como un medio para algo más. No se busca de forma consciente. No se decide. Sea de lo más profundo, de algún lugar más allá de la voluntad consciente. Sin duda producirá muchos frutos, la mayoría de ellos buenos. Pero eso no es lo que pretendía cuando me arrodillé junto a mi cama y lloré. El sentimiento estaba allí, ardiendo en mi corazón. Y era un fin en sí mismo. El duelo no es el único ejemplo. Si has estado flotando en una balsa sin agua durante 3 días después de un naufragio en el océano y aparece una sombra de tierra en el horizonte, ¿no te preguntas, ¿y qué fin pretendo al desear llegar a esa tierra? ¿Qué buen fin me lleva a decidir tener esperanza? Aunque el anhelo de tu corazón pueda proporcionarte fuerzas renovadas para llegar a la tierra, no llevas a cabo el acto de desear, esperar y anhelar para llegar allí.
El anhelo surge de la profundidad del corazón a causa de la tremenda valía del agua y de la vida en aquella tierra. No se planea y se ejecuta como cuando compramos un billete de avión, como un medio para conseguir lo que deseamos. Surge de forma espontánea en el corazón. No es una decisión para conseguir algo. Como sentimiento genuino del corazón, es un fin en sí mismo. O consideremos el temor. Si acampas en Boundary Waters de Minnesota, te despiertas por la noche por el sonido de un tremendo bufido en el exterior y ves a la luz de la luna la silueta de un enorme oso que se acerca hacia tu tienda, no dices, ¿con qué fin vaya a sentir temor? No calculas lo bien que iría la adrenalina que produce el temor y después decides que tener miedo es algo apropiado y una emoción que puede resultar de ayuda. Está allí. Cuando estás de pie al borde del Gran Cañón por primera vez y ves la puesta de sol y la llegada de la oscuridad a los distintos estratos geológicos de las distintas épocas, no dices, ¿con qué fin voy a maravillarme ante semejante belleza? Cuando un niño pequeño, una mañana de Navidad, abre su primer regalo y encuentra su juguete favorito, aquel que durante meses ha anhelado tener, no piensa, ¿con qué fin voy a sentirme feliz y agradecido? Consideramos que una persona es ingrata cuando las palabras de gratitud son forzadas en vez de surgir de forma espontánea del corazón. Cuando un niño de 5 años entra en el colegio y comienza a ser molestado por algunos de los de segundo grado, y entonces su hermano de cuarto viene y le defiende, él no, decide, que surja en su corazoncito un sentimiento de confianza y amor. Simplemente ocurre. Toda emoción genuina es un fin en sí misma. No es causada conscientemente como medio para algo más. Esto no significa que no podamos o busquemos experimentar ciertos sentimientos. Debemos y podemos. Podemos ponernos en situaciones en que el sentimiento pueda ser experimentado más fácilmente. También podemos valorar algunos de los resultados de estos sentimientos, así como los sentimientos mismos. Pero, en el momento de la auténtica emoción, los cálculos se desvanecen. Somos transportados, quizás solo durante segundos, sobre la obra razonadora de la mente y experimentamos sentimientos sin referencia a implicaciones lógicas o prácticas. Esto es lo que hace que la adoración no sea, en vano. La adoración es auténtica cuando los sentimientos hacia Dios surgen del corazón como fines en sí mismos. En la adoración, Dios es la voz quebrada al otro extremo del hilo telefónico. Dios es la isla en el horizonte. Dios es el oso, la puesta de sol, el juguete favorito, la madre que se lo dio y el hermano mayor y más fuerte de cuarto grado. Si la realidad de Dios se nos revela en su palabra o en su mundo y no sentimos en nuestro corazón tristeza, anhelo, esperanza, temor, respeto, gozo, gratitud o confianza, entonces es inútil que cantemos, oremos, recitemos o hagamos todos los gestos que queramos, no será verdadera adoración. No podemos honrar a Dios si nuestro corazón está lejos de Él. Consideremos la analogía de un aniversario de boda. El mío es el 21 de diciembre. Supongamos que ese día llevo a casa una docena de las rosas rojas que tanto le agradan a Noel. Cuando ella sale a recibirme a la puerta le doy las flores y me dice, oh, Johnny, son preciosas, gracias, y me da un fuerte abrazo. Entonces supongamos que levanto la mano y digo flemáticamente, no es nada, es mi obligación. ¿Qué pasa? ¿Es que hacer lo que uno debe no es algo noble? ¿No honramos a aquellos a los que servimos? No mucho. No, si no ponemos en ello el corazón. Unas rosas por obligación son una contradicción. Si no me mueve un afecto espontáneo por ella como persona, las rosas no la honran. En realidad la rebajan. Son muy poco para cubrir el hecho de que ella no tenga la valía o la belleza a mis ojos capaces de producir afecto. Todo lo que puedo conseguir es una expresión calculada de deber conyugal. Aquí tenemos lo que dice John Carnell al respecto. Supongamos que un marido le pregunta a su esposa si debe darle un beso de buenas noches. La respuesta que recibe es, debes, pero eso no es lo que importa. Lo que quiere decir es, a menos que te motive un afecto espontáneo por mi persona, tus proposiciones están desprovistas de valor moral. El hecho es que no hemos sido capaces de ver que el deber hacia Dios nunca se puede limitar a una acción externa. Sí, debemos adorarle. Pero lo que importa no es ese deber. ¿Qué es entonces? La clase de deber que es ese. Lewis describe a Sheldon Vanauken, todos tienen el deber cristiano, como sabes, de ser tan felices como puedan. La verdadera misión de la adoración no es una misión externa de decir o hacer lo que ordena la liturgia, es un deber interior el mandamiento, deleítate a sí mismo en Yahvé, Salmo 37, 4. Alegraos en Yahvé y gozaos, Salmo 32 horas y 11 minutos. La razón de que esta sea la verdadera misión de la adoración es que esto honra a Dios, mientras que llevar a cabo rituales vacíos no. Si salgo con mi esposa la tarde de nuestro aniversario y me pregunta, ¿por qué haces esto?, la respuesta que la honra más es, porque nada me hace más feliz esta noche que estar contigo.
Decir que es mi obligación es una deshonra para ella. Decir que me produce alegría es un honor. Ahí lo tenemos. El banquete del hedonismo cristiano. ¿Cómo podemos honrar a Dios en nuestra adoración? ¿Diciendo que es nuestra obligación o diciendo que es lo que más alegría nos produce? La adoración es una forma de devolverle a Dios el reflejo del resplandor de su verdadera valía. Ahora vemos que el espejo que capta los rayos de su resplandor y los refleja hacia él en adoración es el corazón gozoso. Otra forma de decir lo mismo es, el principal propósito del hombre es glorificar a Dios por medio de disfrutar de él eternamente. Ahora está claro por qué es importante que la adoración sea un fin en sí misma. La adoración es un fin en sí misma porque es el propósito final para el que fuimos creados. También está claro por qué no es idolatría y egoísmo decir que nuestras emociones son fines en sí mismas. No es egoísmo porque las emociones de nuestra adoración se centran en Dios. Dejamos de mirarnos a nosotros para mirarle a Él, y solo entonces las emociones múltiples de nuestro corazón irrumpen en adoración. Tampoco es idolatría decir que nuestros sentimientos en la adoración son fines en sí mismos porque nuestros sentimientos hacia Dios glorifican a Dios, no a nosotros. ¿Quién pensaría que estaba glorificándose a sí mismo y no el Gran Cañón al pasarse horas contemplándolo con silencio reverencial? ¿Quién me acusaría de glorificarme a mí mismo y no a mi esposa cuando le digo que me encanta pasar la tarde con ella? ¿Quién acusaría de egoísmo a un pequeño que la mañana de Navidad corre de su nuevo juguete a abrazar a su madre y darle las gracias porque arde de gozo y gratitud? Alguien podría objetar que, al convertir el gozo de la adoración en un fin en sí mismo, convertimos a Dios en un medio para nuestro fin en vez de que nuestro ser sea un medio para su fin. Así que parece que nos elevamos por encima de Dios. Pero consideremos esta cuestión, lo que glorifica más a Dios, es decir, lo que refleja a Dios más claramente la grandeza de su gloria, es 1. Una experiencia de adoración que llegue a un clímax lleno de gozo al maravillarse de Dios, o 2. Una experiencia que llega a su clímax en un intento noble de liberarse del éxtasis con el fin de contribuir a la meta de Dios. Se trata de algo muy sutil. Luchamos contra la gloria todo suficiente de Dios y pensamos que podemos convertirnos en un medio para su fin sin gozarnos de que Él sea nuestro fin. Es precisamente al confesar nuestra condición frustrada y sin esperanza sin el cómo le honramos. Un paciente no es más grande que su médico porque anhela su curación. Un niño no es más grande que su padre cuando desea divertirse jugando con él. Al contrario, quien se coloca por encima de Dios es la persona que presume de ir a Dios para dar más que para recibir. Pretendiendo negarse a sí mismo se coloca como benefactor de Dios, como si el mundo y todo lo que contiene no fuera ya de Dios. Salmo 50 horas y 12 minutos. No, la forma hedonista de plantearse la adoración a Dios es la única manera humilde, porque es la única que se acerca con las manos vacías. El hedonismo cristiano ofrece a Dios el respeto de reconocer y verdaderamente sentir que Él es el único que puede satisfacer los anhelos de felicidad del corazón. La adoración es un fin en sí misma porque glorificamos a Dios por medio de disfrutar de Él eternamente. 3 etapas en la adoración. Pero esto puede ser malinterpretado. Podría dar la impresión de que no podemos venir a Dios en verdadera adoración a menos que estemos rebosantes de sentimientos de deleite, gozo, esperanza, gratitud, maravilla, temor y reverencia. Creo que esto no es necesariamente lo que he dicho. Veo 3 etapas en el camino hacia la experiencia ideal de adoración. Puede que experimentemos las 3 en una hora, y a Dios le agradan las 3 si de verdad son etapas del camino hacia un gozo pleno en Él. Las mencionaré en orden inverso. 1. Está la etapa final, en la que sentimos un gozo sin estorbos en las múltiples perfecciones de Dios, el gozo de la gratitud, la maravilla, la esperanza y la admiración. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Salmo 63, 5. En esta etapa estamos satisfechos con la excelencia de Dios y rebosamos de gozo por su comunión. Es el banquete del hedonismo cristiano. 2. En una etapa anterior, que a menudo saboreamos, no nos sentimos llenos, sino que más bien anhelamos y deseamos. Habiendo saboreado el banquete anteriormente, recordamos la bondad del Señor, pero eso parece muy lejano. Exhortamos a nuestras almas para que no se postren, porque estamos seguros de que volveremos a alabar al Señor. Salmo 42, 5. Pero por ahora nuestros corazones no están llenos de fervor. Aunque esto se aparta del ideal de adoración y esperanza vigorosas y sinceras, no obstante es un gran honor a Dios. Honramos el agua de una fuente en lo alto de la montaña no solo al suspirar de satisfacción tras beberla, sino también al anhelarla con un deseo insaciable de ser satisfechos mientras seguimos escalando. De hecho, estas 2 etapas en realidad no se pueden separar en el verdadero santo, porque toda satisfacción en esta vida va seguida rápidamente del anhelo de repetir, y todo anhelo genuino ha saboreado el agua satisfactoria de vida.
David Brainerd expresaba así la paradoja: recientemente a Dios le ha agradado mantener mi alma hambrienta casi continuamente, de manera que he sido lleno de una especie de dolor agradable. Cuando disfruto verdaderamente del Señor, siento mis deseos de Él de forma más insaciable y mi sed por perseguir la santidad más inextinguible. 3. El escalón más bajo de la adoración, donde comienzan todos los verdaderos adoradores y a donde vuelven a menudo cuando llega la estación oscura, es la aridez del alma que a duras penas siente anhelo alguno, pero que cuenta aún con la gracia del arrepentimiento lleno de tristeza por tener tan poco amor. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Salmo 73 horas y 22 minutos. E.J. Carnell señala estas tres mismas etapas cuando dice: sabemos que la rectitud se encuentra de una de dos formas, o bien por medio de una expresión espontánea del bien o por una tristeza espontánea por haber fallado. Una es una plenitud directa, la otra indirecta. La adoración es una forma de devolver a Dios con alegría el reflejo del resplandor de su verdadera valía. Este es el ideal. Porque, con toda seguridad, Dios es más glorificado cuando nos deleitamos en su magnificencia que cuando permanecemos tan inmóviles por ella que apenas sentimos nada y solo anhelamos ser capaces de sentir. No obstante, es glorificado por la chispa de esperanza de gozo que surge de la tristeza que sentimos cuando nuestros corazones están tibios. Aún en la tristeza por la culpa que nos hace sentir nuestra insensibilidad animal, la gloria de Dios brilla. Si Dios no fuera gloriosamente atractivo, ¿por qué íbamos a sentirnos tristes por no celebrar plenamente su belleza? Pero hasta esta tristeza, para que honre a Dios, tiene en un sentido que ser un fin en sí misma, no porque no deba conducir a algo mejor, sino porque debe ser real y espontánea. La gloria de la cual nos apartamos no se puede reflejar en una tristeza forzada. Como dice Carnell, la plenitud indirecta carece de virtud cuando se convierte en meta de esfuerzos conscientes. Quien deliberadamente trata de estar triste nunca se entristecerá. La tristeza no puede ser inducida por el esfuerzo humano. El enemigo moral de la adoración. La conclusión que extraigo de esta meditación sobre la naturaleza de la adoración es que la rebelión contra el hedonismo ha matado el espíritu de adoración en muchas iglesias y en muchos corazones. La idea tan extendida de que los actos morales elevados tienen que carecer de interés personal es una gran enemiga de la verdadera adoración. Adorar es el acto moral más elevado que un ser humano puede llevar a cabo, así que la única base y motivación que muchas personas pueden concebir es la idea de moralidad como el cumplimiento desinteresado del deber. Pero, cuando la adoración se reduce al deber desinteresado, deja de ser adoración. Porque la adoración es un banquete. No honro ni a Dios ni a mi esposa cuando celebramos nuestro aniversario por un sentimiento del deber. Los honro cuando me deleito en ellos. Por tanto, para honrar a Dios en adoración no tenemos que buscarle desinteresadamente sin pretender obtener gozo de esa adoración y así echar a perder el valor moral del acto. Sino que, en vez de eso, tenemos que buscarle de forma hedonista, como un ciervo sediento que busca los ríos, exactamente por el gozo de verle y conocerle. Adorar solo es obedecer al mandamiento de Dios de deleitarnos en el Señor. La virtud equivocada ahoga el espíritu de adoración. La persona que tiene la idea vaga de que lo virtuoso es vencer el interés personal y de que es malo hablar de placer, difícilmente podrá adorar. Porque la adoración es el asunto más hedonista de la vida y no se puede echar a perder con el más mínimo pensamiento de falta de interés personal. El mayor obstáculo para la adoración no es que seamos personas que buscan placer, sino nuestra disposición a preferir otros placeres lamentables. El profeta Jeremías lo dice así: mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Yahvé, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mi fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2, 11-13. Los cielos se aterran y se impresionan cuando las personas abandonan tan pronto la búsqueda de placer y prefieren las cisternas rotas. Una de las cosas más importantes que he leído en mi peregrinaje hacia el hedonismo cristiano fue en un sermón predicado por C.S. Lewis en 1941. Dijo: si en las mentes modernas se esconde la idea de que desear nuestro propio bien y anhelar de todo corazón disfrutar de él es algo malo, propongo que esta idea procede de Kant y de los estoicos, y que no es parte de la fe cristiana. De hecho, si consideramos las atrevidas promesas de recompensa y la naturaleza asombrosa de esta en los evangelios, parece que nuestro Señor no piensa que nuestros deseos son demasiado intensos, sino demasiado débiles. Somos criaturas indiferentes que jugamos con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito, como un niño ignorante que quiere continuar haciendo flanes de barro en un tugurio porque N0 es capaz de imaginarse lo que significa pasar unas vacaciones junto al mar. Nos contentamos con demasiado poco. Ahí lo tenemos.
El enemigo de la adoración no es que nuestro deseo de placer sea demasiado fuerte, o que sea demasiado débil. Deseamos un hogar, una familia, unos cuantos amigos, un trabajo, una televisión, un microondas, salir una noche de vez en cuando, unas vacaciones y quizá un ordenador personal nuevo. Nos hemos acostumbrado de tal forma a esos placeres pobres y breves que nuestra capacidad para el gozo se ha marchitado. Y así se ha marchitado también nuestra adoración. Muchos apenas pueden imaginarse lo que representan unas vacaciones en el mar adorando al Dios vivo. Tras mucho beber en las cisternas rotas de placeres tipo flan de barro, muchos casi han perdido toda capacidad para deleitarse en Dios, algo parecido a lo que le ocurrió a Charles Darwin. Cerca del final de su vida escribió una autobiografía para sus hijos donde expresaba remordimiento por una cosa: a los 30 años o antes muchas clases de poesía me producían un gran placer. Incluso cuando estaba en el colegio me deleitaba intensamente en Shakespeare, los cuadros antiguos me proporcionaban un deleite considerable y la música me parecía algo maravilloso. Pero ahora, desde hace muchos años, no soy capaz de leer un verso. He intentado leer a Shakespeare y lo encuentro insoportablemente pesado hasta el punto de producirme náuseas. Además, casi he perdido el gusto por los cuadros y la música. Mantengo algo de afición por los paisajes bonitos, pero no me producen el maravilloso deleite de antes. Parece como si mi mente se hubiera convertido en una especie de máquina para extraer leyes generales a partir de grandes colecciones de hechos. Pero no puedo concebir por qué eso me ha causado la atrofia de aquella parte del cerebro de la que dependen los sabores principales. La pérdida de estos sabores es una pérdida de felicidad y posiblemente sea una injuria para el intelecto y, más probablemente para el carácter moral, porque debilita la parte emocional de nuestra naturaleza. Los cultos de adoración en toda la tierra llevan la huella de este proceso. Para muchos, el cristianismo se ha convertido en la extracción de leyes doctrinales generales a partir de una colección de hechos bíblicos. Pero el temor reverencial y la capacidad de maravillarse del niño han muerto. Los paisajes, la poesía y la música de la majestad de Dios se han secado como un melocotón olvidado en el fondo del refrigerador. Y la ironía es que hemos ayudado e instigado la disección diciéndole a la gente que no debe buscar su propio placer, especialmente en la adoración. Hemos mostrado de miles de formas que para nosotros la virtud de un acto disminuye en la medida en que disfrutamos llevándolo a cabo, y que hacer algo porque nos hace felices es malo. Esa idea está en el ambiente de la atmósfera cristiana. C.S. Lewis pensaba que Immanuel Kant, que murió en 1804, fue el responsable de esta confusión. Lo mismo decía la atea Ayn Rand. Su descripción llamativa de la ética de Kant, si no exacta históricamente, es al menos una buena descripción de los efectos paralizantes que parece haber causado en la Iglesia. Según Kant, una acción es moral solo si uno no tiene deseo de llevarla a cabo, sino que se realiza por un sentido del deber y no se obtiene de ella beneficio de ningún tipo, ni material ni espiritual. Un beneficio destruye el valor moral de una acción. Por tanto, si uno no tiene deseos de ser malo, no puede ser bueno; si los tiene, sí puede. Ayn Rand adjudicaba igualmente esta idea de virtud al cristianismo y lo rechazaba todo sin más. Pero eso no es cristianismo. Fue trágico para ella y es trágico para la Iglesia que en la cristiandad se extienda la idea de que buscar el gozo es poco moral, por no decir inmoral. Ojalá que Ayn Rand hubiera comprendido a su contemporáneo cristiano Flannery O'Connor. No acepto que la renuncia tenga que ver con la resignación o incluso que sea buena en sí misma. Solo si se renuncia a una cosa buena por algo mejor. Lo contrario es pecado. La lucha por resignarse no es una lucha por resignarse, sino una lucha por aceptar otra cosa de forma apasionada, es decir, con todo el gozo posible. Represéntame con una gran sonrisa de alegría, pero también bien armado, porque la búsqueda es peligrosa. Amén. Cada domingo por la mañana a las 11, Hebreos 11:6 entra en combate con Immanuel Kant. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. No puedes agradar a Dios si no vas a él buscando recompensa. Y, por tanto, la adoración que agrada a Dios es la búsqueda hedonista de Dios. Él es nuestra gran suma recompensa. En su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. La adoración es el banquete del hedonismo cristiano. Un asunto de la mente. Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad, Juan 4:23. En la sección anterior he puesto un énfasis tremendo en el espíritu de adoración. Ahora debo equilibrar las cosas y reafirmar que la verdadera adoración siempre combina el corazón y la cabeza, la emoción y el pensamiento, los sentimientos y la reflexión, la doxología y la teología. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores no son personas cuyos sentimientos son como el hecho sin raíz en el terreno sólido de la doctrina bíblica.
Los únicos sentimientos que honran a Dios son aquellos que están arraigados en la roca de la verdad bíblica. ¿Qué otro significado tienen las siguientes palabras del apóstol? Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, Romanos 10:2. Y no oró el Señor diciendo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, Juan 17:17. Y no dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. La libertad santa en la adoración es el fruto de la verdad. Los sentimientos religiosos que no proceden de una verdadera comprensión de Dios no son ni santos ni verdaderamente libres, por muy intensos que sean. El testimonio pastoral de Jonathan Edwards siempre me ha parecido, por tanto, ineludiblemente bíblico. Fue el principal defensor del gran avivamiento en Nueva Inglaterra del principio de la década de 1740. Pero fue muy criticado por sus aparentes excesos emocionales. Charles Chauncy, pastor de la antigua Primera Iglesia de Boston, se opuso al avivamiento enérgicamente. Señaló todos sus excesos, como los desmayos y las caídas al suelo, los chillidos y gritos penetrantes, los temblores y las convulsiones, los forcejeos y las volteretas. Edwards no abogaba por los excesos, pero defendía con gran seriedad que los sentimientos participaran de forma profunda y genuina arraigados en la verdad. Lo defendió con estas palabras cuidadosamente escogidas: debo pensar por mí mismo en la forma de cumplir con mi obligación, para despertar los sentimientos de mis oyentes todo lo que pueda, con tal que solo los produzca la verdad y que sean emociones que no estén en desacuerdo con la naturaleza de aquello que las produce. Edwards estaba plenamente convencido de la crucial importancia de los poderosos sentimientos en la adoración porque las cosas de la religión son tan importantes que tiene que participar nuestro corazón, por su naturaleza e importancia, para que tengan vida y poder. En nada es la energía en nuestros actos tan imprescindible como en la religión, y en nada es la indiferencia tan odiosa. No obstante, el único calor que valoraba en la adoración era el calor procedente de la luz. En 1744 predicó un sermón acerca del texto de Juan el Bautista: él era antorcha que ardía y alumbraba, Juan 5:35. Debe haber calor en el corazón y luz en la mente. Y no más calor que el que justifica la luz. Si un ministro tiene luz sin calor, entretiene a sus oyentes con discursos bien elaborados sin saborear el poder de la santidad o mostrar de alguna manera fervor en su espíritu y celo por Dios y por el bien de las almas, puede que gratifique la comezón de los oídos y llene la cabeza de las personas de ideas vacías, pero no llegará a sus almas. Y si lo hace, por otro lado, se embarcará en un celo feroz e inmoderado, y en un calor vehemente, sin luz, será como encender la llama no consagrada en su pueblo y encender sus pasiones y sentimientos corruptos, pero no producirá en ellos lo mejor, ni los hará avanzar un paso hacia el cielo, sino que los llevará rápidamente en dirección contraria. Los fuertes sentimientos hacia Dios, arraigados y conformados por la verdad de la Escritura, son el meollo de la adoración bíblica. Por tanto, el hedonismo cristiano se opone apasionadamente a todos los intentos de introducir una cuña entre el pensamiento profundo y el sentimiento profundo. Rechaza la idea común de que la reflexión intensa apaga los sentimientos de fervor. Resiste la idea de que la emoción intensa solo se produce en ausencia de una doctrina coherente. Al contrario, los hedonistas cristianos están convencidos junto con Edwards de que los únicos sentimientos que pueden magnificar el valor de Dios son aquellos que proceden de una verdadera comprensión de su gloria. Si el banquete de adoración es extraño en la tierra, es porque hay hambre de la palabra de Dios, Amós 8, 11-12. La forma de la adoración. La consecuencia es que la forma de adoración deben proporcionar dos cosas: canales para que la mente capte la realidad de la verdad de Dios y canales para que el corazón responda a la belleza de dicha verdad, es decir, formas de encender los sentimientos con la verdad bíblica y formas de expresar los sentimientos con pasión bíblica. Por supuesto, las buenas formas consiguen ambas cosas. Los buenos sermones, himnos y oraciones expresan e inspiran la adoración. Y lo hacen mejor cuando son descaradamente hedonistas y por tanto están centrados en Dios. Tomemos el ejemplo de la predicación, por ejemplo. John Broadus dio en el blanco cuando escribió hace 100 años: el ministro puede legítimamente apelar al deseo de felicidad y a su contrapartida negativa, el terror a la infelicidad. Aquellos filósofos, Kant, que insisten en que deberíamos hacer siempre lo correcto simple y llanamente porque es correcto, no son filósofos en absoluto, porque o bien son tremendamente ignorantes de la naturaleza humana, y yo añadiría, y de la escritura, o se permiten el lujo de especular con fantasía. O tomemos los himnos. Hay que ver lo descaradamente hedonistas que son. Los himnos son las voces de los que aman a la Iglesia, y los amantes son los menos orientados por el sentido del deber y los que cometen más locuras por Dios en el mundo. Cristo, alegría de corazones amantes, luz de los hombres, fuente de vida, desde las mejores bendiciones que la tierra imparte volvemos a ti nuestra vida vacía. Bernardo de Claraval.
Jesús, inapreciable tesoro, fuente del más puro placer, verdadero amigo para mí, sediento está mi corazón, hasta casi desfallecer, siguiéndote siempre a ti. A ti pertenezco, Santo Cordero, no me ocultaré de ti, nada buscaré fuera de ti. Johann Frank. Jesús, descanso, descanso y me gozo, oh gran Dios consciente de la grandeza de tu amante corazón. He podido contemplarte tu belleza mi alma llena, tu poder transformador ha vuelto mi vida plena. Jan Sophia Peget. Y para las oraciones de la Iglesia, ¿qué puede ser mejor que las oraciones inspiradas y hedonistas de los salmistas? Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, Salmo 4:7. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, Salmo 5:11. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, Salmo 9:2. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, Salmo 17:15. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, Salmo 40:8. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, Salmo 51:10, 12. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, Salmo 63:1-3. A quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, Salmo 73:25-26. Cuando el pueblo de Dios, y especialmente los que llevan la adoración, comienza a orar de esta forma hedonista centrada en Dios, entonces eso expresará e inspirará a la vez la adoración auténtica. Pero al final la forma no es lo importante. Lo importante es si se ve la excelencia de Cristo. La adoración tendrá lugar cuando el Dios que ordenó que la luz brillara en las tinieblas brille en nuestros corazones para darnos la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Tenemos que ver y sentir la incomparable excelencia del Hijo de Dios. Incomparable porque en él confluyen la gloria infinita y la humildad más grande, la majestad infinita y la mansedumbre trascendente, la más profunda reverencia hacia Dios y la igualdad con Dios, el mérito infinito del bien y una gran paciencia para sufrir el mal, el supremo dominio y la obediencia plena, la autosuficiencia divina y la confianza del niño. La ironía de nuestra condición humana es que Dios nos ha puesto a la vista del Himalaya de su gloria en Jesucristo, pero nosotros hemos escogido descender a las sombras de nuestro chalet y mostrar las lomas de Bug Hill, aún en la iglesia. Nos contentamos con continuar haciendo flanes de barro en los suburbios porque no somos capaces de imaginarnos las posibilidades que ofrecen unas vacaciones junto al mar. Una exhortación y una experiencia. Cierro este capítulo con una exhortación y una experiencia. No permitas que tu adoración vaya en declive hacia la mera obligación. No permitas que el temor reverencial y la capacidad de maravillarse propios del niño sean cortados por ideas antibíblicas de la virtud. No permitas que los paisajes, la poesía y la música acerca de tu relación con Dios se marchite y muera. Tú tienes una capacidad de gozarte que apenas te imaginas. Te fue dada para disfrutar de Dios. Él puede despertarla sin importar el mucho tiempo que pueda haber estado adormecida. Ora pidiendo su poder avivador. Abre tus ojos a su gloria. La tienes a tu alrededor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estaba volando una noche de Chicago a Minneapolis, casi iba solo en el avión. El piloto anunció que había una tormenta con truenos sobre el lago Michigan y en Wisconsin. Giraría al oeste para evitar la turbulencia. Mientras estaba allí sentado observando la total negrura, de repente todo el cielo apareció brillante por la luz y una caverna de nubes blancas se alejó de nosotros quedando a 6 kilómetros por debajo del avión y después se desvaneció. Un segundo más tarde, un gigantesco túnel blanco de luz estalló de norte a sur cruzando el horizonte y de nuevo se desvaneció en la negrura. Pronto la luz fue casi constante y volcanes luminosos surgieron de repente de los barrancos nebulosos y de detrás de blancas montañas lejanas. Me quedé allí sentado moviendo mi cabeza casi con incredulidad. Oh, Señor, si estas son solo las chispas que saltan al afilar tu espada, ¿cómo será el día que aparezcas? Y recordé la palabra de Cristo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Incluso ahora que estaba recordando aquella vista, la palabra, gloria, está llena de sentido para mí.
Doy gracias a Dios porque una y otra vez ha despertado mi corazón para desearle, verle y sentarnos en el banquete del hedonismo cristiano para adorar al Rey de Gloria. El comedor para el banquete es muy grande. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17.